Ya, 8:09. Saludamos al doctor Stalin Raza, abogado constitucionalista, que nos acompaña de forma telemática. Doctor Raza, qué gusto saludarle. Buenos días, bienvenido. Estamos con usted, Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. El presidente de la República en las últimas semanas se ha abierto un frente, esta vez con la Corte Constitucional, a quien le reclama por los tiempos que se toma para pronunciarse sobre sus decretos ley, que ha enviado a esta instancia para su respectivo visto bueno. El último de ellos es este relacionado con la condonación de créditos educativos vencidos. Según los voceros del gobierno, este último decreto sí cumpliría con el sentido de urgencia y debería ser calificado por la Corte Constitucional. Otros sectores dicen que no había necesidad de emitir este decreto, que eso podía haber sido tomado o dispuesto de otra manera y con mucho tiempo de anterioridad. ¿Cómo mira usted esta pugna o esta aparente disputa que se ha abierto ahora el gobierno con la Corte Constitucional y este envío constante de decretos? Buenos días, Licenia, Alexis, un saludo cordial a la audiencia. Bueno, es parte de la demagogia con la que el presidente de la República pretende terminar con algo de aceptación, al menos en el sector de la gente que tiene estos problemas de las deudas coactivas con el Estado por los créditos educativos, ¿no? Digo, es parte de la demagogia porque el presidente de la República sabe que si envía un proyecto de ley, un decreto ley a la Corte Constitucional con las ideas económicas que él tiene y con las intenciones económicas que tiene, le va a pasar lo que le pasó con el decreto ley que envió sobre las zonas francas. La Corte Constitucional le va a decir que ni es urgente ni es indispensable para la ciudadanía en estos momentos en los que un gobierno está de salida y que debería esperar a que exista una Asamblea Nacional donde exista la deliberación democrática suficiente para que propuestas de esta naturaleza se discutan y se aprueben. Entonces, el presidente de la República lo que está haciendo es utilizando la viveza criolla que le ha caracterizado en estos 2 años para darle un contentillo, para darle un caramelito a la gente que seguramente legítimamente tiene interés en que sus deudas y sus problemas por los créditos educativos se resuelvan, en parte gracias a que no han existido las plazas de trabajo suficientes para que esa gente que estudió afuera, que se formó, que accedió a créditos educativos, regrese al país o se inserte en el sistema laboral. Entonces, una cuestión de carácter estructural hoy pretende ser resuelta con paños de agua tibia. Además, me parece que de los anuncios que se han hecho, porque habrá que ver cuál es el decreto que llega, ¿no? Porque a esto también nos tiene acostumbrado el señor Lazo. Anuncia que va a hacer reformas grandilocuentes y termina enviando cualquier cosa. Entonces, habrá que ver cuál es el alcance y si efectivamente eso no es conveniente para estas personas del decreto ley que se está proponiendo. Pero digamos, más allá del tema de conveniencia, lo que es verdad es que no es de carácter económico urgente y la Corte Constitucional me parece que eso le va a decir, a pesar de que para la Corte va a ser un problema político con ese grupo de personas que estarán seguramente expectantes a mirar qué pasa con ese decreto ley y si les beneficia o no. La Corte Constitucional tendrá que ser coherente y consecuente con sus pronunciamientos ya anteriores sobre estas cosas y tendrá que decir al presidente de la República que esto no es un tema urgente y que si desea hacer tomar alguna decisión que tenga que ver con la política universitaria, pues la puede hacer directamente, ¿no? La puede hacer de cualquier otra manera. Entonces, vamos a ver si este es o no un capítulo más de los berrinches que el presidente de la República está teniendo ahora contra la Corte Constitucional, como antes lo hizo contra la Asamblea. Parece que al presidente de la República le dio la sensación de que deshaciéndose de la Asamblea iba a tener ruta libre, vía libre para hacer y deshacer e imponer sus criterios económicos neoliberales, pero esto no ha sido necesariamente lo que ha ocurrido porque la Corte le ha puesto un freno. ¿Cómo está, doctor Raza? Qué gusto saludarle. En los últimos días ha habido declaraciones, yo las mencionaba en el comentario de ayer a propósito de la respuesta a esas declaraciones, tanto de la legisladora Viviana Veloz como del legislador Esteban Torres, de que el juicio político que quedó trunco una vez que se decretó la muerte cruzada por parte de Guillermo Lasso, podría nuevamente retomarse una vez que la nueva asamblea se instale. Y el ministro Cucalón, en una entrevista con los medios públicos, con Ecuador TV, dijo, bueno, si ese mensaje nos da la nueva asamblea en esos 10 días que nos toque convivir, ellos van a tener una respuesta política. Yo recuerdo que cuando dijo que iban a tener una respuesta política, los mandaron a la casa a los anteriores asambleístas. Entonces, de entrada, preguntarle si es posible o no, dentro de los procedimientos legislativos, nuevamente retomar
el juicio político a Lasso, y cuál podría ser a su criterio esa respuesta política de la que habla Henry Cucalón, que se va amenazando a la nueva asamblea. Bueno, la primera pregunta, sí, efectivamente es posible que la nueva asamblea retome el juicio político. Recordemos que la decisión de la muerte cruzada, esta respuesta política que hizo el gobierno, fue un fraude a la Constitución, porque estando en desarrollo un proceso democrático de fiscalización política en contra del primer mandatario, él utilizó un juego sucio y mandó el tema de la muerte cruzada. Entonces, esto fue un fraude a la Constitución, la votación quedó pendiente. Yo creo que la Asamblea, si decide hacerlo así, podría retomar el juicio político. Mi sugerencia para los asambleístas que decidan hacerlo sería que se lo retome a partir del conocimiento de los informes, de elaboración y conocimiento de los informes de la Comisión de Fiscalización, que se ponga en conocimiento de esto al presidente de la República, para que el presidente de la República presente sus observaciones, un poco para ejercer el derecho de contradicción, porque recordemos que es verdad, hay nuevos jueces políticos, son los asambleístas que se van a posesionar, y estos nuevos jueces políticos tienen al menos que poner en conocimiento del acusado cuáles son los informes que vayan a elaborar, y tendrá derecho con el ejercicio de la defensa a poder presentar sus observaciones, y luego tendrá que votarse. Luego tendrá que votarse porque ese fue el tema que quedó pendiente. Y sobre la respuesta política que amenaza el ministro Cucalón, habrá que mirar cuál es la respuesta política que pretende el gobierno imponer. No podrá ser, desde luego, la muerte cruzada otra vez, una nueva disolución de la Asamblea, porque esta facultad solo la puede ejercer por una vez, y ya la ejerció. Pero no puede argumentar, doctor Raza, que es otra Asamblea. El señor Cucalón no podría argumentar que es otra Asamblea, que no está haciéndolo dos veces con la misma Asamblea. No, porque es el mismo presidente. Recordemos que quien ejerce la facultad es el presidente. Entonces el presidente no puede ejercer la misma facultad dos veces. Ya la ejerció una vez, que puede disolver a la asamblea pasada. Entonces, no, evidentemente esa no podría ser una alternativa. Y si de hecho lo es, sería una ruptura flagrante del régimen democrático, ¿no? Sería raro que la torpeza que caracteriza a este gobierno se aventure por algo así, pero las consecuencias serían impredecibles. Pero ¿qué otra respuesta política podrían tener? Porque a mí se me viene a la cabeza, por ejemplo, doctor, el hecho de que una vez que decretaron la muerte cruzada, que podían hacerlo constitucionalmente, como usted bien señala, innecesariamente fueron y rodearon con tanques y con policías y militares la asamblea. Ese tipo de torpezas podrían repetirse. Pero ya no sería una respuesta política, digamos, ¿no? O sea, no sería una respuesta política institucional, sería una respuesta política de facto, una respuesta política de hecho, que, como insisto, constituiría una flagrante ruptura del régimen democrático, de impredecibles consecuencias, porque además, sabiendo cuáles son los niveles de rechazo, porque ya ni siquiera hay que hablar, el parámetro hay que cambiar, el índice de medida ya no hay que cambiarlo, no hay que reemplazarlo, ya no es de aceptación al presidente de la República, sino de rechazo, porque es mayoritariamente superior el nivel de rechazo que el de aceptación. Entonces, con un nivel de rechazo de esa magnitud, aventurarse a romper el orden constituido, aventurarse a amenazar o tomar una medida de facto en contra de una asamblea que recién se estaría posesionando, le pasaría una factura política, creo yo, que muy seria, y no solo política, sino también en las calles y los hechos, muy seria al presidente de la República. Ahora, doctor Raza, el gobierno y el ministro de Finanzas también han señalado que se preparan una serie de decretos que serán enviados en los próximos días a la Corte Constitucional, entre ellos uno que limite el uso de los fondos del Estado para, según el presidente y según su ministro, para evitar que se metan las garras, dicen, en los fondos del Estado. ¿Esto podría complicar el accionar de cualquier gobierno que tome el control después de que concluya la gestión del presidente Lasso? ¿Y qué tanta posibilidad existe de que la Corte dé paso a un decreto en ese sentido? Yo intuyo que el presidente de la República querrá dejar, antes de irse, sobresaturándole, bombardeándole de decretos ley a la Corte Constitucional, para luego echarle la culpa a la Corte Constitucional de todas las cosas que él dejó de hacer, para que quede en la historia, pues, según la interpretación que ellos hagan después de la historia, que efectivamente trataron de enderezar al país después de la muerte cruzada y que la Corte Constitucional se lo impidió. Este va a ser el relato y la narrativa que van a imponer o que van a querer instalar ellos, con la que vivirán hasta el fin de sus días, ¿no? Y defenderán hasta el fin de sus días. Pero esto solamente a mí me recuerda a los niños
los niños mimados que eran los dueños de la pelota, ¿no? Y que cuando no les llamaban a jugar o cuando perdían en la cancha se iban llevando la pelota y dejaban a todo el mundo expectantes. Creo que por ahí va el berrinche, será el último berrinche que haga el gobierno, de enviarle en masa todos los decretos ley habidos y por haber posibles, eh, y obviamente inconstitucionales, para que la responsabilidad de negárselo sea de la Corte Constitucional. Parece que esa es la genialidad entre comillas, que van a tener como última jugada política, ¿no? Doctor, vuelvo nuevamente al tema electoral, porque hay algunas dudas con respecto de ella. Está claro que constitucionalmente no pueden, entonces nos quedamos simplemente con la duda de ver cuál es la respuesta política que en medio de su arrogancia y prepotencia el ministro Cucalón les dará a los legisladores en caso de que retomen el juicio político. Además está solo para votarlo, ¿no? La pregunta es, ¿cuándo debería posesionarse la nueva asamblea si las elecciones legislativas son el 20 de agosto? Bueno, tiene que pasar primero los periodos de impugnaciones, ¿no? Van a existir impugnaciones, van a existir recursos contenciosos electorales. El propio CNE y el propio Tribunal Contencioso Electoral han estimado un calendario de aproximadamente un mes 15 días, para que los resultados estén definitivos y proclamados y pueda posesionarse la Asamblea. En cualquier caso, si no existe segunda vuelta, la Asamblea se posesionará antes de que fenezca el periodo presidencial. Entonces, la Asamblea próxima va a tener la posibilidad y el tiempo de poder destituir al presidente de la República retomando la votación. Ahora, si esto no fuera posible, si no coinciden los tiempos, porque bueno, cualquier cosa puede ocurrir, si no coinciden los tiempos y los calendarios, eso no quiere decir que la próxima Asamblea no conserve la facultad de continuar con el juicio político, que puede seguirse hasta un año después de que el presidente cese en sus funciones. Y al continuar con el juicio político, pero haber terminado las funciones, el presidente podría ser censurado, que además es un mensaje histórico importante, ¿no? Y simbólico importante. Podría ser censurado, aunque no destituido, porque su cargo ya había concluido, sus funciones habrían terminado. Pero yo creo que en cualquiera de los casos, el escenario es que la Asamblea retome ese proceso, la próxima Asamblea retome ese proceso de fiscalización que quedó trunco, para salvar, para reivindicar sus propias facultades, sus propias funciones, su propio rol dentro de una democracia, que es eso precisamente, ejercer la tarea fiscalizadora. Si este escenario final que usted menciona ocurre, ¿cuál es la sanción? Porque vemos que han pasado procesos no parecidos, pero similares al menos, en el sentido de que exfuncionarios públicos han sido llevados a juicio político, aunque ya no estén en funciones, y han sido censurados, pero los vemos nuevamente participando en contiendas electorales. Bueno, si usted se refiere al tema del señor Carrillo, es diferente, ¿no? El señor Carrillo sí fue censurado y destituido, y sus derechos de participación fueron suspendidos durante el lapso de 2 años por efectos de la destitución. Por eso es que el señor Carrillo podrá ser candidato, de hecho lo ha sido, con el beneplácito, con la veña del Consejo Nacional Electoral, que ahí se ha puesto excesivamente formalista, cuando lo que debía hacer el Consejo Nacional Electoral es mirar esto, que no se produzca un fraude a la decisión democrática de las personas. Las personas que van a votar por el señor Carrillo tienen todo el derecho después de exigirle, de reclamarle que se ha presentado como candidato sabiendo que no podía posesionarse en sus funciones. Candidato puede ser, pero no puede posesionarse en funciones. Una persona que hace ese tipo de jueguitos, este tipo de argucias, y después se llena la boca hablando de ética, pues dice muy poco de lo que efectivamente hace frente a lo que predica. Entonces, la gente tendrá derecho a reclamarle, y el Consejo Nacional Electoral, que tiene la obligación de precautelar la integridad de la votación y de la voluntad popular, no debió en ningún caso permitir que esa candidatura se apruebe y continúe. Pero bueno, este es un caso, este es el caso, digamos, patológico más notorio. En el caso de los funcionarios que son solamente censurados, pero no destituidos, mantienen los derechos políticos. Pero yo creo que en el caso del señor Lasso, en su condición de presidente de la República y para entonces ya expresidente de la República, la censura, más que una sanción de tipo administrativo que le impida el ejercer derechos políticos, se constituye y se convierte en un necesario efecto simbólico que quedará para la historia. De tal manera que después de ser censurado, un presidente de la República que además ha hecho
una tarea tan nefasta como la del presidente Lasso, ni siquiera tendría derecho, por ejemplo, dentro de los actos simbólicos, a que se ponga su imagen en la sala de los presidentes y cosas por el estilo. Quedará en los libros de historia como lo que debe quedar, como un presidente que fue censurado por la Asamblea por la responsabilidad política en la que incurrió y por los desatinos y los desaciertos que ha cometido en estos 2 años de desgobierno. Doctor Raza, este proceso también creo que nos dejan muchas lecciones, y usted que es abogado y se especializa justamente en el ámbito de lo constitucional, es la persona indicada para preguntarle qué tipo de reformas se necesitan para llenar esos vacíos que hemos visto existen en la Constitución. Parto de un hecho: el juicio político a un presidente de la República nunca podría llegar a un escenario de censura y destitución si es que el presidente tiene bajo la manga el as de la muerte cruzada, porque es quien lanza primero la carta, y acá la va a lanzar siempre el presidente. Yo no me voy a dejar censurar ni destituir por los asambleístas. Entonces, en el futuro, si es que sigue operando como ahora, y hay, digamos, no sé si podamos tener un presidente peor que Lasso, pero esto es Ecuador, cualquier cosa puede pasar, y que una asamblea nuevamente lleve un proceso de juicio político a un presidente, el presidente va a hacer lo mismo que Lasso. Antes de llegar a la votación, les mando a la casa. Esa una. La otra, estos dimes y diretes, bueno, es Lasso que ha buscado culpables en la asamblea, en el Consejo de Participación, en la Corte Constitucional, a todo el mundo, de todos los problemas que él mismo se ha generado. Entonces, pero para que no exista esto de que si la Corte puede o no puede revisar la urgencia económica de un decreto y de tales, ¿qué tipo de reformas necesitamos para poner orden en esto? A ver, lo que pasa es que las normas jurídicas se hacen con efecto prospectivo, proyectivo hacia futuro, ¿no? Entonces, claro, los legisladores, en este caso los constituyentes que redactaron la Constitución de Montecristi, no podían prever todas las posibilidades. No se sabía que iba a venir un señor Lasso y que le iba a hacer un fraude a la Constitución y se iba a pasar por detrás de la línea y iba a decidir lo que decidió. Entonces, claro, escapaba un poco a las previsiones de todas las posibilidades. Para eso, precisamente, es que existe la jurisprudencia constitucional y que existía la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional era el mecanismo adecuado para que les diga precisamente a todos los órganos del Estado que cuando existe un proceso de fiscalización que ya estaba en el punto de la votación, como estaba el juicio político al presidente Lasso, no se podría burlar el espíritu y los fines, los valores de la Constitución, interponiendo una muerte cruzada. Entonces, no era necesario, no era indispensable que esta excepción, que esta disposición esté prevista en la norma del artículo 148. Era importante que los que hacen de custodios de la Constitución, que son los jueces constitucionales de la Corte Constitucional, le digan a los destinatarios de la norma, que son todos los poderes públicos y todos los ciudadanos, que esto no se puede hacer, ¿sí? Pero la Corte Constitucional, en su lugar, lo que hizo fue lavarse las manos, escondió la cabeza en el hoyo y prefirió no tomar el tema, prefirió no aceptar las demandas de inconstitucionalidad que se plantearon en contra de esa decisión del presidente de la República y dejar a que las cosas pasen de esta manera. Ahora, sí, con la experiencia, por supuesto, una reforma a la Constitución tendrá que venir estableciendo esta posibilidad, ¿no?, de que el presidente de la República ejerza la facultad cuando ya el proceso de fiscalización haya avanzado, por lo menos hasta la etapa en la que ya estaba avanzada, que era la votación. Yo diría, desde que está notificado el proceso de fiscalización no se podría hacer. Pero yo creo que esto se inscribe dentro de una necesidad de ajustes de la sala de máquinas de la Constitución, que es una necesidad de ajustes un poco más serio, más estructural. Y para esto yo he propuesto, incluso antes, mucho antes de que las personas de la Revolución Ciudadana lo insinúen, como escucho que ya lo vienen insinuando, yo he propuesto que es necesaria una asamblea constituyente. Hacer algunas reformas necesarias, importantes en la Constitución, precisamente para que estas cosas no ocurran, solo se puede hacer mediante una asamblea constituyente. Yo creo que eso se va a imponer más temprano que tarde y ojalá mucho más temprano de lo que uno se pueda esperar. ¿Qué tipo de reformas hay? Es decir, no es descabellada la propuesta, porque además al único actor político que le hemos escuchado hablar sobre eso es Rafael Correa. No es descabellada entonces la idea de la necesidad de una nueva constituyente, doctor Raza.
En absoluto. Fíjese usted que el diseño que se puso en la Constitución de Montecristi fue poner que la Constitución sea una Constitución rígida. Es decir, que sus mecanismos de reforma sean más complejos, más agravados que los de una reforma de cualquier otro tipo de normas, una ley o un reglamento. Entonces, hemos visto, ya la experiencia nos ha demostrado también que los intentos que se han hecho de reformas puntuales se topan precisamente con esa rigidez de la Constitución. Y si uno quiere, después ya de 13 años de vigencia de esa Constitución, hacer ajustes que se vuelven necesarios, que se vuelven indispensables, y la norma de la propia Constitución dice que esos cambios estructurales solo pueden hacerse mediante asamblea constituyente, pues la salida es obvia. Hay que ir a una asamblea constituyente con el objeto de replantear algunos de los candados y algunas de las cosas que efectivamente hemos visto en la experiencia que antes que ayudar complican, ¿no? Porque el derecho es dinámico. La realidad social es dinámica y el derecho tiene que irla acompañando, y en países como los nuestros mucho más dinámica todavía. Por eso no hay que asustarse y no hay que salir con esta cuestión de que en el país estamos refundando constituciones cada 10 o cada 15 años. Esto pasa en todos lados. Y cuando nos dicen, es que hay que mirar constituciones como la de los Estados Unidos, que tiene ya 200 años y nunca ha sido cambiada, sí, pero tiene 14 enmiendas. Así es. Y están pensando en hacer una 15ª. Entonces, claro, son diseños diferentes. Hay constituciones que no cambian, pero que las enmiendan. Y en nuestro caso nos hemos impuesto la necesidad de que cuando vemos que se deben hacer cambios profundos y estructurales, debemos dictar una nueva constitución a través de una asamblea constituyente, que además parece mucho más saludable, porque pone a tono la necesidad de armar una constitución, replantear, repensar el pacto social mediante la deliberación democrática convocada a través de una asamblea democrática y deliberativa como es una asamblea constituyente. Así que eso no hay que correrle ni tenerle miedo. Ahora, doctor, una constituyente para hacer solo reformas o para establecer una nueva constitución completamente. Es que no hay constituciones que sean nuevas desde cero, ¿no? Ni la Constitución de Montecristi. La Constitución de Montecristi, que es paradigmáticamente una constitución que fue cambiada mediante un proceso de asamblea constituyente con todas estas nuevas características del constitucionalismo contemporáneo, tampoco fue una constitución que se escribió desde cero ni fue inédita. Hay muchas normas que se conservaron de la constitución anterior, de la constitución del año 98. Por ejemplo, mucha de la estructura de derechos, la Carta de Derechos de la Constitución, fue traída de esa Constitución y fue actualizada. Pero acordémonos que ya en la Constitución del 98 se reconocía, por ejemplo, el derecho de los pueblos y nacionalidades a dictar su derecho propio, sus normas jurídicas propias, de administrar justicia dentro de sus territorios, y eso vino desde ahí, fue mantenido en la Constitución actual y hubieron innovaciones. Entonces, ningún proyecto de pacto social se construye desde cero, se va construyendo sobre las bases civilizatorias, democráticas y de la tradición cultural, sociocultural y jurídica que venimos arrastrando desde tiempos inmemoriales. Pero hay que hacer ajustes indispensables en esto de la sala de máquinas. Hay que hacer también ajustes indispensables en cuál es el contenido y la fijación del alcance de los derechos. Hay que hacer ajustes necesarios también para ponerle frenos a la Corte Constitucional, porque se la erigió como un órgano extrapoder al que nadie controla, o cuyos controles son muy difíciles de llevar adelante. Entonces, estas cosas hay que pensarlas con seriedad, ¿no? Y claro, las constituciones son programas políticos que se expresan a través de normas jurídicas, pero siendo programas políticos, contienen, manifiestan, expresan cuáles son los valores y cuáles son los anclajes importantes que una sociedad como la ecuatoriana en esta época, en el año 2023, considera indispensables para su convivencia. Entonces, por ejemplo, hablar con seriedad sobre cuál es el alcance de una matriz económica que tenga que ver más con el extractivismo o menos con el extractivismo es una cosa que se vuelve indispensable. Hablar, por ejemplo, de reformas tan importantes como si debe o no existir esta bicefalía que existe en algunos órganos hoy día, como por ejemplo el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Esta bicefalía que existe en la justicia entre Corte Nacional de Justicia y Corte Constitucional, que produce o puede producir choque de trenes que llevan al inmovilismo, es un tema que hay que debatirlo seriamente y que solamente puede transformarse a través de una asamblea constituyente. Ahora, doctor, hay otro ámbito, y ahora que usted lo ha citado justamente a propósito de esta bicefalía en el tema electoral entre el Consejo y Tribunal, una serie de reformas de corte electoral que capaz no eran las mejores o las que necesitaba el país,
para fortalecer esta democracia que es tan frágil, ¿no? Que es tan débil. Y hablaron del tema de, por ejemplo, los métodos para asignar escaños, que ya vemos lo que ocasionó con asambleas y consejos o cámaras dispersos, atomizados, en donde se juntaron mayorías móviles y terminaron destituyendo a un alcalde, como fue el caso de Quito, por ejemplo. Pero también, fíjese usted, a través del Tribunal Contencioso Electoral se tramitan este tipo de denuncias. Ha sido sancionado el alcalde de Portoviejo. ¿Por qué? Por no asistir al debate. Al hombre 20 días antes le habían propinado 8 balazos y querían que vaya al debate. No sé cómo, pero bueno, el argumento era ese, que no fue al debate. Entonces, súper rigurosos, le retiran sus derechos políticos. Dicen, no es destitución, simplemente le retiran los derechos políticos. No explican cuál es el alcance de esa sanción, si va a seguir o no va a seguir siendo alcalde, etcétera, etcétera. Pero por otra parte, aparecen ahora estos denunciólogos que se autocalifican como vigilantes o veedores ciudadanos de la corrupción, ¿no? Aparecen fundaciones, comisiones cívicas anticorrupción y de tales, y dicen, es que Allen Berbera hizo campaña con Marcela Guiñaga y no sé qué, y la Revolución Ciudadana, y tienen que ser sancionados, destituidos. Entonces ahora quieren destituir a la prefecta del Guayas, quieren destituir a Allen Berbera. Ese tipo de procesos, ¿qué futuro tienen? ¿Cómo se deberían aclarar? ¿Qué reforma se debería hacer en el ámbito electoral para no estirar la ley como lo han hecho? Bueno, primero, debatir seriamente si es necesaria o no una justicia electoral en el Ecuador. Porque lo que hemos visto es que pasan estas cosas, que complican en lugar de resolver los problemas. Y luego, si la conclusión es que fuera necesaria una justicia electoral en el Ecuador, ¿quién debe administrarla? Si lo debe hacer un tribunal independiente como el que existe ahora, o debería hacerlo una de las salas de la Corte Constitucional o una de las salas de la Corte Nacional de Justicia, como ocurre en otros países, ¿no? Porque claro, todo tribunal que es autónomo y que además funciona solamente en época de elecciones y que tiene que justificar su existencia y su trabajo solamente en época de elecciones, tiene que hacer cosas estrambóticas como estas para dar de qué hablar. Entonces, esto es importante discutirlo y saber si es que es necesario o no que exista una justicia electoral, y si esta justicia electoral existe, si debe o no debe ejercerla un tribunal aparte, independiente de la función judicial como es ahora. Y luego, si debe ejercerla un tribunal independiente como lo ejerce ahora, si sus decisiones no están sujetas, como efectivamente no están sujetas en época electoral, al control de la Corte Constitucional. Porque entonces lo que estamos haciendo es denegando justicia. Pasará cosas como las que le va a pasar al alcalde de Portoviejo, y él tendrá que ir directamente a los organismos internacionales. Entonces, esto no puede ser en el Ecuador. Y luego actuaciones como estas, que van demostrando van construyendo, mejor dicho, una línea jurisprudencial que hace temer que en casos como los que usted acaba de señalar, del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y la prefecta del Guayas, cuya designación, cuya elección por votación popular es innegable, incuestionable por la mayoría que ha tenido de respaldo en esas elecciones, pueda verse perjudicada por un tribunal que luego venga a hacer algo estrambótico por pedido a sí mismo de alguien que resulta siendo el beneficiario principal, si eso llegara a pasar, y termine burlando la voluntad popular. Entonces ahí hay que discutir también seriamente, tanto en la justicia electoral como en otros ámbitos, cómo resolver las tensiones que se pueden presentar entre el principio democrático, contra la gente que tiene legitimidad democrática porque ha sido electa por votación popular, y las necesidades de control del freno y contrapeso que tiene que ejercer la función judicial, tanto la justicia electoral como la justicia constitucional, para no interferir en esos procesos de designación democrática. Estas cosas son cosas que deben debatirse, ¿no? Pero claro, lamentablemente todavía tenemos debates autorreferenciales, parroquianos, intrauterinos en el Ecuador, y no pasamos a ver este tipo de situaciones que ya se están debatiendo en el mundo y que se están resolviendo en el mundo con otros diseños, que son diseños que buscan un equilibrio necesario entre la legitimidad democrática y el poder contramayoritario de los jueces. Esto es lo que hay que discutir con seriedad. Por ahora, lo que uno sí advierte con sospecha y de manera suspicaz es que este tribunal electoral, con las últimas decisiones que ha hecho, en el caso del alcalde de Portoviejo y en otros más que está tomando día a día, es que quizá vienen
por los cargos de designación del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y la prefecta del Guayas. Y esto sí sería un mensaje terrible para la votación mayoritaria que ellos tuvieron en las urnas. Exactamente. ¿Qué efectos podría tener eso? ¿Que tienen recursos? Si es que eso llega a ocurrir, ¿los afectados tienen algún tipo de recurso o simplemente ya se queda allí? Bueno, este es el tema que tiene que discutirse, ¿no? O sea, teóricamente, al haberse producido el tema, la infracción dentro de un proceso electoral, la regla es que no tienen la posibilidad de presentar una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. Esa regla ha sido matizada, sin embargo, por la propia Corte Constitucional. En el caso de Vistazo, por ejemplo, la matizó. Dijo, no importa que se haya producido dentro de un proceso electoral, lo que importa es ver si existe una real violación del derecho de participación. Entonces la Corte como que dejó abierta una posibilidad de analizar eventualmente acciones extraordinarias de protección que se presenten en estos casos. Pero las que se han presentado no han sido admitidas. Después del caso Vistazo, no han sido admitidas en su generalidad. Entonces ahí lo único que queda es pensar que ya se agotaron los recursos internos y proponer acciones internacionales con los tiempos y con la lentitud que significan las acciones internacionales. Por eso sería muy grave, extremadamente grave, que se burle la voluntad de los electores y que se decida destituir vía este proceso de infracción electoral nada menos que al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y a la prefecta del Guayas, cuya intervención ha sido decisiva para recomponer la provincia en el poco tiempo que lleva, y en el caso del Consejo de Participación Ciudadana, que hemos visto que se ha puesto en la tarea de fiscalizar a los fiscalizadores. Doctor Raza, le quiero pedir un criterio con respecto de, volviendo nuevamente al tema muerte cruzada, la Cancillería primero, ¿no? En sus cuentas de redes sociales publicó unas fotos de la asamblea cerrada y dijo que en el país se respira paz y tranquilidad. La cuenta institucional de la Cancillería, ojo, diciendo que en el país se respira paz y tranquilidad a partir del decreto de muerte cruzada. Y después, en este medio, como en muchos otros tantos, revisamos un corte del canciller Manrique en una entrevista que le hacía un periodista de NTN 24, canal colombiano, en donde él decía que estamos viviendo una luna de miel en el país desde que se decretó la muerte cruzada. Usted y nosotros sabemos perfectamente bien que en el país lo que menos puede haber en este momento es luna de miel, porque hay condiciones tan críticas y graves que Esmeraldas, por ejemplo, hoy está entre las ciudades ya ni siquiera más inseguras de la región, sino más inseguras del mundo. Y que con Guayaquil pasa exactamente lo mismo y que hemos llegado a unos niveles impensables de tener 25 asesinatos violentos por cada 100.000 habitantes como promedio, ¿no? De 5 pasamos a 25. ¿Qué opinión le merece a usted este relato que han tratado de imponer de que decretando el cierre de la asamblea, mandando a la casa a los legisladores en el Ecuador, casi que se solucionaron todos los problemas? Este es el mundo con hitos en el que ha vivido el gobierno durante los 2 años, ¿no? Viéndose a su propio ombligo y sin entender lo que pasa alrededor. Pero más allá de esto que sería anecdótico y risible, lo grave es que demuestra cuál es el escaso talante democrático, el ningún talante democrático que tiene precisamente el gobierno. Porque claro, un gobierno vive la paz de la clausura de una asamblea, que es el órgano de representación de la diversidad política por esencia. Entonces, claro, uno dice, si al gobierno le estorba el debate y la deliberación, lo que le gusta es la unanimidad de sí mismo, la autocracia con la que pretende gobernar, con la que les satisfaría gobernar. Pero una democracia no funciona así. Una democracia por esencia es todo lo contrario, es debate, es deliberación, es acuerdo, es disenso, es parlamento. Y claro, a quienes no entienden esa forma de vida, esa forma de comprensión de la realidad social, pues obviamente todo esto les disgusta, les resulta incómodo, porque lo que les place es la orden directa y el cumplimiento sumiso de esa orden directa a lo que están acostumbrados en sus empresas, en sus industrias, en sus haciendas. La democracia no funciona así, no puede funcionar así. Y eso demuestra que nunca entendieron nada del funcionamiento democrático ni nada de cómo funcionan las instituciones. Por eso tuvieron que llegar a hacer lo que hicieron, tratar de gobernar sin frenos, sin contrapesos, y pensaron que deshaciéndose de la Asamblea lo iban a conseguir, sin meditar, sin considerar que la Corte Constitucional les iba a decir también lo que les dijo.
controlarles y tiene que ponerles un freno a estos excesos. Para eso existe la Corte Constitucional. Muy bien. Nos quedaron algunos temas por allí, doctor. No habrá muchas más oportunidades para conversar con usted. Muchísimas gracias por habernos acompañado.